¿Qué tal? Un saludo. Nuevamente nos reencontramos para continuar con lo que empezamos la semana anterior, hacer un resumen de lo que es el estudio que estábamos llevando los días sábados del Apocalipsis. Sí, y como lo estoy acabando de decir, es un resumen, porque el estudio nosotros en la reunión lo extendíamos un poco más, teníamos más detalles, más preguntas inclusive, entonces ahora lo estamos resumiendo porque esto ya lo vimos y hasta llegar al capítulo 6 que nosotros ya tratamos, vamos a hacerlo un poquito acelerado. Hoy vamos a adentrarnos al capítulo 2. La semana anterior vimos un resumen del capítulo 1. Ahora empezaremos con lo que es el estudio de las 7 iglesias, las cartas de las 7 iglesias, pero solo trataremos las primeras 4, es decir, el capítulo 2 como les estoy mencionando. Quiero hacer un énfasis en esto, ¿no? Que, y eso ya lo he repetido varias veces, de no porque la iglesia esté cerrada, las iglesias estén cerradas ahora, no hay reuniones físicas, estemos esperando a que nuevamente en algún rato que se reabran las iglesias, volver a escuchar la palabra de Dios o tratar de estudiar. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, como salvos, el desarrollar el estudio en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestras familias y no estar esperando que alguien nos enseñe. Si hay preguntas, como les decía la semana anterior, se los puede hacer por interno, se las puede realizar sin ningún inconveniente, pero mientras tanto es nuestra responsabilidad y eso es quizás lo que Dios ha mirado también con esta pandemia, que quizás nos faltaba también ser más responsables en nuestra vida con el estudio de la palabra de Dios. Y ahora que estamos en nuestras casas con más tiempo, que esa sea nuestra meta, de que no necesariamente nos ocupemos en otras cosas, sino que también le demos un tiempo al Señor que en realidad Él se lo merece. Para empezar, les invito a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que el Señor dirija esto. Oremos. Bendito Dios, te honramos, te alabamos, te agradecemos por tu fidelidad. Danos la sabiduría para comprender tu palabra, Dios mío, y que todo lo que nosotros escuchemos por medio de ella sea para edificación nuestra, bendito Dios. Bendice este país, bendice el mundo, Señor, que sanes, Dios mío, toda esta tierra, todo este mundo, todo este planeta, Señor, para que pueda, Dios mío, pasar todo este conflicto con este virus, Señor. Quedamos rendidos ante tu presencia, ante tu autoridad, y sabemos que tú eres el único dueño de todo lo que existe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y empezamos con el capítulo 2. Para recordar un poco, las 7 cartas tienen muchas condiciones que les asemejan, porque todas empiezan siempre con un saludo de parte de Jesús, recordando alguna característica de su divinidad. Y todas esas condiciones que se presentan al inicio de cada carta estaban ya dichas o estaban ya relatadas en el capítulo 1, cuando Jesús se aparece a Juan. Y cada carta empieza como que fuera una firma, ¿no? Una firma de autenticidad de quien las está escribiendo, que es Jesús mismo, eh, relacionándose con lo que Él es. Cada carta empieza siempre con eso. Luego, cada carta de igual manera, luego de autentificar que Jesús es el que les está diciendo, em, empieza con una alabanza, podríamos llamarle, o con una virtud de lo que eran las iglesias en sí. El Señor no se queda callado con esto y es un punto que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a veces cuando nosotros hablamos con alguien, siempre lo primerito que se le dice, si está mal, sabes que estás mal en esto, te equivocaste en esto, fallaste en esto, corrige esto, pero jamás le decimos a esa persona, sabes que tiene esta característica positiva, esto es bueno, y a partir de esto tienes que corregir lo que viene. Y esto más o menos lo que hizo el Señor con estas iglesias. Les dijo, tienes tú esto, tienes esto, conozco que tú has hecho aquello. Pero luego viene lo contrario, les dice, ustedes han hecho esto contra mí. Entonces, primero viene como que Jesús a demostrar las características positivas de su iglesia. Posteriormente que hace eso, en las 7 cartas, de igual manera, les dice, ustedes en cambio no han hecho esto. Es como que también les da a entender de que deben de corregir un camino. Y al final cada carta es exactamente lo mismo, o casi igual, ¿no? Termina con una bendición si es que hacen y cumplen el camino de Dios, con una bendición a cada iglesia de diferente manera. Y lo que siempre se repite en las cartas al final es que cada uno escuche y los que tengan oído dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la frase que se repite en todas las cartas. Así que las cartas tienen relación una con otra, porque cada una de ellas nos habla a nosotros en cuanto a lo que somos como cristianos, qué nos falta, qué hemos hecho de positivo, qué tenemos que afirmar. Y más aún,
que cuando nosotros hagamos las cosas, no las hagamos pensando de que eso es nuestro o me corresponde a mí, sino mucho más allá, de que esto es la obra de Dios y es pertenencia exclusivamente de Él. Algo más que hay que notar es, como ya lo hemos tratado, de que estas 7 cartas a cada una de esas iglesias eran lo que hoy corresponde al territorio de Turquía, en el Asia Menor. Eran, como decir, un grupo de iglesias que estaban muy cercanas y se relacionaban entre ellas. Por eso el Señor también toma la decisión de enviar esas cartas a esas iglesias, porque hasta los caminos que ellos tenían era como una vía directa las unas con las otras. No distaban más o no estaban distanciadas de más de 60 kilómetros, la que estaba más lejos, 60, 70 kilómetros, es decir, eran distancias muy cortas. Es como que de aquí, de Quito al norte, hacemos ese trayecto un poquito más, casi a la salida de Quito, es como ese trayecto, o sea, no había mucha distancia en realidad entre cada iglesia. Así que les invito a mirar en el Apocalipsis, en el capítulo 2, adentrémonos de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, como ya lo hemos tratado, era muy reconocida en su tiempo, porque allí predicaron personajes muy importantes, allí se establecieron como pastores personajes tales cual Timoteo, el mismo Juan, el apóstol Pablo predicó allí, e inclusive para poder entrarnos a la idea de Éfeso, em, los efesios, cuando Pablo les visitó, cuando él hizo sus viajes misioneros, esto está en el capítulo 19 de Hechos, él les da una recomendación, ¿no? Cuando él se despide, les dice que después de su partida, dijo él, entrarán lobos rapaces que querrán malintencionar la doctrina y querrán distorsionar lo que se aprendió en algún momento. Y justamente esas palabras de Pablo se dieron en el tiempo de Juan, porque a las iglesias llegaron doctrinas retorcidas que decían que Jesús no puede ser Dios, que Jesús, por más de que sea un buen hombre, no puede ser Dios. Y distaban, diferenciaban esa relación humano-divina de Jesús y querían hacerlo solamente un humano. O en otro caso, había otros que decían lo contrario. Decían en cambio que Jesús era Dios, pero que era imposible que pueda ser un ser humano. Que sí se le puede dar adoración a él, pero que verle como una persona era imposible. Y eso es la corrección. Y así empieza Juan escribiéndole estas cartas a esta iglesia de Éfeso, diciéndole justamente eso. Y miremos el versículo 2. Dice, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, miren, aquí dice justamente eso, ¿no? Porque habla de que llegaron personas que se decían ser apóstoles, pero en realidad no lo eran. Querían engañar a la gente, pero lo importante es que esta iglesia de Éfeso, al tener un conocimiento claro de la palabra de Dios, ellos dice que no lo recibieron y no lo aceptaron. Por eso es importantísima la lectura de la Biblia. Por eso es importantísimo el estudio de la palabra de Dios, porque así nosotros vamos a diferenciar quién en realidad nos está hablando verdad y quién nos está hablando mentira. Y eso lo estamos pasando ahora. Si ustedes pueden mirar o han mirado quizás publicaciones, videos, cosas que a veces envían, em, uno se asombra en ver tantas circunstancias y tantas situaciones medias como que confusas que pasa la gente. Y hay inclusive quienes enseñan y dicen que lo que estamos pasando, unos dicen es del diablo, otros dicen es de Dios, otros dicen que es ya el anticristo que está actuando y tanta cosa. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a saber por qué y cómo así estamos pasando lo que estamos pasando. Que no es producto de la casualidad y más aún que, como ya lo detallamos la semana anterior, el control de todas las cosas la tiene Dios. Las tiene el Señor. No nadie más. No tiene una persona, no tiene ni el mismo diablo. Quien tiene la autoridad sobre todo es Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia tenemos eso muy claro. El rato que no leemos la Biblia, ahí es cuando empezamos a confundirnos y empezamos a escuchar voces por acá, voces por allá, que acá me dijeron que esto es así, que me dijeron que esto es de esta forma, y empezamos a confundirnos. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso, pero ellos cuando llegaron estas personas que querían dañar la doctrina, ellos le respondieron diciéndoles, no les vamos a recibir porque tenemos claro cuál es la enseñanza. Y quizás ellos, al defender de manera correcta la enseñanza, supieron quién les decía la verdad y quién les decía la mentira.
Porque acá dice esto, ¿no? Ellos rechazaron, dice, a los que se dicen ser apóstoles. También dice que sufrieron y tuvieron paciencia y el trabajo de ellos no desmayó. Es lo que el Señor les habla en favor de ellos, como ellos trabajaban de una forma correcta, pero ahora en cambio, ¿qué era lo incorrecto que ellos llevaban? Y es conocidísima esta frase, ¿no? Pero tengo algo contra ti, dice, has dejado tu primer amor. Aquí está el problema de muchos de nosotros, ¿no? Que hay veces cuando conocemos a Cristo, actuamos de ese rato de una forma muy acelerada para hacer las cosas para Él, queremos involucrarnos en el servicio, queremos orar, queremos ayunar, queremos servir donde sea y como sea. Así nos pongan a hacer, entre comillas, para nuestros ojos lo más vil, lo hacemos y no decimos, no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero pasa el tiempo, pasan los años y nos vamos apagando poco a poco y resulta que lo que antes nos parecía muy atractivo después ya nos pareció ya muy aburrido, ya no era para mí, era para otras personas. Eh, yo asistía antes a la iglesia, pero muy feliz y iba puntual y después de unos años ya dejé de asistir, o si es que asistía lo hacía en puntual o de vez en cuando. Eso es perder el primer amor. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Ellos eh, les faltó ese primer amor y en realidad, como dice Pablo en Corintios, ¿no? Yo puedo hacer lo que sea. Puedo hablar en lenguas, puedo cantar, puedo dirigir, puedo predicar, puedo enseñar, puedo ayudar a los pobres inclusive. Pero si no tengo amor, dice Pablo, en realidad no me sirve de nada. Y acá dice lo mismo en este texto, ¿no? Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero la recomendación es que en el versículo 5 recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Exactamente lo que estamos viviendo hoy. O sea, la palabra de Dios está en actuar que nos recomienda o nos da recomendaciones para el tiempo donde vivimos, en la época donde estamos, no importa el lugar donde sea. Siempre la palabra de Dios nos hablará, porque es justo lo que pasó ahora. Muchos perdimos el primer amor y por eso el Señor tuvo que encerrarnos en nuestras casas para que meditemos y para que entendamos que hay que volver a ese primer amor. Pero la idea es que cuando se retomen las reuniones de iglesia, no volvamos a la misma rutina anterior, sino sea todo lo contrario. Digamos, Señor, me llamaste la atención, quiero entenderlo y quiero comprender que me tengo que arrepentir y sobre todo tengo que volver a ese primer amor, porque eso dice acá el texto. Por tanto, dice, arrepiéntete, te dice, y retoma nuevamente donde te desviaste, donde te enfriaste. Porque enfriarse en realidad es muy fácil. Enfriarse es facilito. O sea, simplemente dejamos de leer la Biblia 2 que 3 días y estamos fríos. Simplemente ahora que no hay reuniones, como no hay reuniones, fresco, me enfrié de una. O sea, enfriarse es lo más fácil del mundo. Retomar el camino, eso es lo que cuesta, porque tenemos que despojarnos de muchas cosas que nosotros ya las adoptamos como nuestras, sin saber que eso no es nuestro. Y eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Las cosas que en realidad tenemos que aferrarnos y tenemos que agarrarnos durísimo son de las cosas eternas, porque eso es lo que será, como dice el término, para siempre eterno. En cambio, si yo me aferro de las cosas de aquí que se quedarán aquí en la tierra, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna cosa positiva. Y eso es lo que pasaba aquí con la iglesia de los Efesios, ¿no? Dice el versículo, hay algo más, ¿no? Dice el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, algo más destaca aquí el Señor, que los efesios aborrecían las obras de unos nicolaitas. Esta secta, podríamos llamarle, o esta doctrina que empezó acá, en realidad es como se lleva el cristianismo en el siglo XXI. Se dice que los nicolaitas eran o fueron fundados por este discípulo, más que discípulo, este diácono Nicolás, que se menciona en el libro de los Hechos en el capítulo 6, que posiblemente haya sido él el fundador de esta doctrina. ¿Qué decían ellos? Ah, fresco, todo bien, yo puedo ir a la iglesia, pero igual puedo seguir viviendo afuera, como yo quiera. Sí, le adoro a Dios, pero todavía tengo acá mis cosas que me aferran al mundo. Entonces, los nicolaitas se llevaban de esa forma. Y esa doctrina quería adentrarse en la iglesia y se adentró, como veremos un par de cartas más adelante, se adentró en la iglesia. Y les convenció a muchos cristianos de hacer Cristo mundanos. Les convenció a hacer así. Estoy en la iglesia, inclusive sirvo en la iglesia, inclusive hago las cosas en la iglesia, pero afuera en el mundo yo tengo mi vida propia y yo decido por mi vida. Y sabemos claramente que
eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Y aquí destaca eso en los Efesios, ¿no? Dice que ellos aborrecieron, dice, el versículo 6 donde estábamos, aborrecieron las obras de los nicolaitas. Y el Señor dice, las cuales yo también aborrezco. Obvio, porque el Señor va a aborrecer esa doble vida, el Señor va a aborrecer esa vida a medias de cristianismo. No pide el Señor perfección en nadie, obviamente que eso es imposible, el Señor no va a pedir perfección en nadie, porque sabe el Señor que nosotros somos pecadores. Lo que el Señor pide es una vida íntegra delante de Él. Lo que el Señor pide es una vida que sea de un testimonio correcto, que eso es mucho más que ser perfecto. Porque yo, entre comillas, puedo ser perfecto dentro de la iglesia y hasta tener alitas, pero salgo y fuera de las cuatro paredes de la iglesia soy todo lo contrario. Entonces lo que el Señor dice es, esto yo aborrezco y no hay que vivir de esa forma. Y más aún, en estos tiempos que cada vez hacen más difíciles decir, Señor, me mantengo firme en lo que tú me has dicho. Miremos la iglesia de Esmirna. Esta iglesia era muy pequeña en realidad, era muy pobre. Em, Hoy la ciudad de Esmirna se la conoce con otro nombre, se llama Smir, está en Turquía, como ya les decía hace un rato. Pero es interesante cómo esta iglesia la detalla, ¿no? Porque a pesar de ser pobre, a pesar de ser pequeña, insignificante a los ojos de la gente, Dios les dice algo interesante, ¿no? Dice el versículo 9 del capítulo 2: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero les dice, tú eres rico. Porque así es, ¿no? A ver, el otro día escuché un ejemplo que me pareció muy importante, ¿no? Muy, muy interesante, más que importante. Mm, Nosotros, como hijos de Dios, podemos tener posesiones aquí en la tierra, podemos tener dinero, no poder tener dinero, cualquier circunstancia que sea. Pero tenemos en el corazón a Cristo. Es como que, a ver, yo aquí no soy millonario, ni mucho menos. Y de pronto llega un conocido de hace años, ¿no? Y viene acá al Ecuador y me dice, ¿sabes qué? Yo me gané la lotería afuera del país y como yo me llevaba bien contigo, quiero regalarte $1.000.000. Ah, le digo, genial. Me dice, pero ahorita solo tengo mi cheque, tengo mi chequera y te voy a firmar un cheque. Pero des en cuenta, no, a pesar de que me da un papel que es el cheque en realidad, pero está la firma de él constando ahí y está el valor, $1.000.000. Consta el valor y consta la firma. ¿Eso me hace a mí millonario o no me hace millonario? Pues sí, porque ya tengo aunque no la haya depositado en mi cuenta bancaria, yo ya tengo la certeza de que tengo la firma de él en el cheque y ese cheque es válido. Algo así es con nosotros. Podemos pasar lo que pasemos aquí en la Tierra. Y ahora que estamos pasando el virus, las enfermedades, quizás muchos se queden sin trabajo, muchos tengan dificultades para volver, ahora que quizás muchos no estén ni cobrando los sueldos, pueden decir, no, me estoy muriendo de hambre. Pero miren, nosotros tenemos ese cheque del Señor Jesús, que es la sangre de Cristo, que es su sangre. Y ese cheque nosotros vamos a depositar cuando lleguemos a su presencia en algún momento y gozaremos de toda la plenitud allí en el trono y en su presencia. Y gozaremos de todas sus bendiciones y de la riqueza celestial para siempre. Así que nosotros lo que tenemos que esperar en el Señor, como pasó con esta iglesia de Esmirna, que ellos, la gente le catalogaba como una iglesia pobre, como una iglesia pequeña, como una iglesia sin sentido, sin ninguna cosa buena, porque lo veían por fuera, porque nosotros lo que nos dejamos llevar siempre es lo que está afuera, ¿no? O sea, vemos una persona bien vestida, no, genial. Pero vemos una persona que quizás no está tan bien vestida, la hacemos a un lado. Entonces pasó esto con los de Esmirna. La gente les veía mal porque era una iglesia muy humilde, pero el Señor les dice, ustedes no son pobres, son ricos, les dice. Claro, son ricos en el espíritu y eso les va a llevar a vivir eternamente en las mansiones celestiales. Y acá añade, dice, ¿no? Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A ver, aquí en la iglesia de Esmirna nos habla de algo más interesante, de persecuciones, de tribulación, porque es lo que estaba pasando. Em, la ciudad de Esmirna, por ganarse crédito, por ganarse recomendaciones de todo el mundo y sobre todo tener un nombre para esta ciudad, lo que ellos hicieron es la adoración al emperador romano, al César. Y el que no adoraba al César era perseguido. Y eso pasó con la iglesia de Esmirna. Ellos se mantuvieron fieles y no decidieron doblar sus rodillas ante el César. Y por eso la gente le hizo a un lado y les persiguió. Unos 100 años más adelante, de casi 100 años, unos 80, sí, unos 80, 90 años después de que Juan escribió el Apocalipsis, surgió
En la ciudad de Esmirna, un cristiano de los que se les conoce como uno de los padres del Evangelio, se llamaba Policarpo. A él lo llevaron a la hoguera por no doblegarse ante el César y por no declarar que el César era el Señor. Y él dijo cuando estaba a punto de morir que él no se iba a retractar nunca de negar el nombre de Cristo. Y le decían, pero a ver, niega. Dicen, no, o sea, 86 años, dijo él, yo serví al Señor y el Señor ha sido fiel conmigo, ¿cómo me voy a echar para atrás ahora? Y si quieren, que me bendijo con estas brasas que serán por una hora máximo que arderán, y prefiero evitar un fuego que será por la eternidad. O sea, eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Preferible ahora nosotros pasar lo que sea, pero es por un tiempo. Preferible pasar lo que sea, pero solamente en esta vida. A después negar a Cristo acá y tener una eternidad de tragedia y de destrucción en el infierno. O sea, es preferible hoy sufrir a sufrir en la eternidad. Y es preferible hoy recibir a Cristo a después sin Cristo irse a la eternidad al infierno. Y es lo que pasó con esta iglesia de Esmirna, que ellos se mantuvieron fieles aun cuando hubo persecuciones y aun cuando la iglesia recibió blasfemia, como dice acá, y recibió sanciones de otros lados. Y el Señor le dice en el versículo 10, ¿no? Siempre el Señor está dando una respuesta justa para nuestra vida y les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es lo que les decía. Dijo acá, no, algunos de nosotros serán echados en la cárcel, y es lo que pasó, y les contaba este caso de Policarpo. Y les dice, serán tentados, seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto de los 10 días quizás se asemeje a lo que fueron 10 decretos que hubo en el Imperio Romano sobre persecuciones de los cristianos, que terminó casi a finales del siglo III. A eso posiblemente se refiere a los 10 días, porque en este trayecto de tiempo, desde el primer decreto de persecución que se dio por parte de Nerón en el año 65 hasta más o menos finales del siglo III, hubo 10 decretos de persecución a los cristianos. Y en todo este trayecto la gente fue asesinada y fue torturada. Y el Señor les dice, no teman. ¿Por qué no hay que temer? Por una razón. Porque el que sea fiel, dice, recibirá la corona de vida. Y es así. Nosotros tenemos que ser fieles para que el Señor nos recompense. Es lo que pasaba con la iglesia de Esmirna. Ahora, miremos a Pérgamo. Es interesante notar lo que pasa en Pérgamo. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A ver, dice acá, ¿no? Que Jesús conoce sus obras, sobre todo conoce donde ellos moran. Dice, donde está el trono de Satanás. Esto del trono de Satanás es o significaba un altar que había en la ciudad de Pérgamo, un altar a Zeus, a este dios griego. Ellos tenían un altar muy enorme que se podía ver porque estaba en una colina, se lo podía ver desde cualquier lado, pero la característica del altar era como una forma de U, era como un trono en realidad, se lo veía de lejos, parecía que era un trono gigante. Por eso, cuando Juan escribe aquí esta carta a los de Pérgamo, les dice, ustedes moran donde está el trono de Satanás, porque se refería a ese altar de Zeus. Y quiero destacar algo acá, ¿no? A veces nosotros metemos de pretexto muchas cosas, ¿no? Decimos, uy, si supieras eh, los amigos que tengo, por eso es lo que caigo siempre en las cosas que ellos hacen. Si supieras cómo es de mi familia, nadie quiere leer la Biblia ahí, por eso yo no puedo leer, dicen. Si supieras cómo es mi colegio, mi universidad, que son full borrachos ahí, por eso yo caigo nomás. El Señor dice, yo conozco, dice. Conozco dónde vives, conozco dónde mora. El Señor dice, conozco a tus amigos, conozco a tu familia, conozco dónde estudias, conozco dónde trabajas. O sea, tú piensas que no me doy cuenta de eso, dice el Señor. El Señor se da cuenta de eso. Si nosotros caemos y hemos sido débiles, no es por el Señor o porque los amigos que tenemos o la gente que me rodea. Es porque nosotros somos pecadores. Y es porque nosotros no estamos siendo fieles a Dios. Y es porque nosotros no estamos leyendo la palabra del Señor. Por eso somos débiles y caemos. Y acá le dice a los de Pérgamo eso, ¿no? Yo conozco. O sea, no hace falta de que me digan nada de dónde están ustedes. Yo conozco que ustedes moran en esa ciudad donde hay un altar a este Dios, a este ídolo. Yo conozco eso y por lo tanto a mí no me pueden decir, Señor, ¿qué pasa? Y acá dice, no, pero dice, no han negado mi fe, dice.
aún en ese momento. Entonces se dan cuenta, es lo que nosotros debemos mirar, que aún con quien nosotros nos relacionemos, con quien estemos, a donde vayamos, con quien nos llevemos, debemos nosotros mantener firme siempre la fe. Debemos mantener siempre nosotros firme la creencia que tenemos. Porque así como el Señor nos ha amado, nos ama y nos cuida, y sobre todo nos da la salvación, que es algo que no lo merecíamos, por obvia razón nosotros también debemos decirle, Señor, yo también te quiero ser fiel y te quiero corresponder a lo que tú has hecho. Y aquí dice algo más, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Quién era este Balaam? Si ustedes pueden ir a Números capítulo 22, 23, 24, 25, ahí pueden mirar lo que pasó con este hombre. Era un profeta que le contrataron para que maldiga a Israel. Como no lo pudo hacer, ¿él qué hizo? Dio un consejo a los moabitas, les dijo, a ver, los israelitas son muy frágiles con las mujeres, vayan y lleven a sus mujeres y verán que ellos pecan con ellos. Vayan, llévenles ídolos y verán que ellos adoran a los ídolos. Porque así pasa, ¿no? Cuando hay un mal consejo, nosotros nos dejamos llevar por ese mal consejo cuando no acudimos a Dios. Y aquí dice eso, ¿no? Que ellos retenían, dice, a los que tenían esa doctrina, es decir, a los que enseñaban a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Entonces nosotros no debemos escuchar un consejo de cualquier persona, sino un consejo que venga de alguien que en realidad tenga una buena condición espiritual. Eso es lo que a nosotros nos va a hacer crecer. Dice el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Ya los nicolaitas no solamente era como hablaba en los Efesios, que era obras, sino aquí nos habla ya de que eran una doctrina. Porque se dan cuenta, cuando las cosas no se las detienen en un cierto punto, eso va creciendo y va creciendo y va creciendo. Cuando nosotros decimos, nah, no, esto no es pecado, no pasa nada. Una vez nomás lo hice. Y cuando nos damos cuenta, ya lo hicimos muchas veces. Cuando un día me dijeron a mí, pruébate un sorbito de licor. Digo, no, no pasa nada, solo es un ratito. Y cuando me doy cuenta, ya estoy de ese manero con mis amigos. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en esto. Porque el ser, como esta iglesia de Pérgamo, el ser una iglesia mundana, una iglesia que se entrega más al mundo que Cristo, es muy riesgoso. Cuando decimos no pasa nada la primera vez, cuando decimos todos lo hacen, cuando decimos qué va a pasar si yo lo hago una vez, nadie se va a dar cuenta, caemos en este error. Y este error es como una bola de nieve que se va haciendo más y más grande. Porque, insisto, cuando a los efesios les decían que era apenas los nicolaitas una doctrina, aquí ya se vuelven obras, o más bien cuando eran obras se volvieron doctrina. Entonces, lo que es pequeño después termina siendo grande si nosotros no lo controlamos. Es lo que pasaba con Pérgamo, era una iglesia en realidad mundana. Pero ¿qué le dice al final el Señor? Al que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedra escrito un nombre nuevo. Que el Señor nos va a dar una piedrecita blanca, dice. Eso hacían los romanos cuando iban a un juicio. Si era culpable le daba una piedra negra, si era inocente le daban una piedra blanca. Y el Señor dice, te voy a hacer eso. Si tú vences o al rato que venzas te voy a dar una piedrecita blanca que representa que tú eres inocente. Y te voy, dice el Señor, a dar un nombre nuevo. Es lo que tenemos que esperar del Señor. Y vámonos a la iglesia de Teatira. La iglesia de Teatira dice en el versículo 19 que conozco tus obras y amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, es tenaz esto, ¿no? Porque a veces nosotros permitimos, como ahora sucede, por ejemplo, que cualquier persona enseñe, que cualquier persona se pare tras un púlpito, que cualquier persona se pare a hablar de la palabra de Dios aparentemente. Pero si no hay una preparación previa, si no hay un estudio previo, si no hay una vida en realidad que demuestre eso, va a pasar como lo que pasó aquí con los de Tiatira. Se paró una mujer a enseñar y ella dice, antes de hacer beneficios de iglesia, fue todo lo contrario, porque les llevaba a fornicar, les llevaba a pecar a los miembros y los miembros no hacían nada. Porque hay que notar esto, ¿no?
Cuando alguien está en pecado y yo veo y sé que esa persona está en pecado y yo me quedo callado, me hago cómplice de esa persona. Y si no digo nada, yo también estoy cargando la misma responsabilidad, aunque yo no lo haga. Porque si yo veo que alguien está matando, yo le miro, observo y le digo tranquilo, no lo voy a avisar, resulta que yo también me volví asesino. Y delante de Dios, el pecado que la otra persona cometió es exactamente lo que yo estoy haciendo al callarme. Entonces pasó eso en Tiatira. Y muchos le veían a esta mujer que fornicaba y llevaba a la gente a fornicar y todos callados. Pero dice el Señor, a ustedes les voy a juzgar. Dice, les voy a llevar inclusive a la cama a enfermarse porque no están haciendo las cosas correctamente. Porque uno no puede tapar el pecado. Porque hablar, si hay fornicación en una pareja y decirles, solo es un error, tranquilos, ya van a salir adelante, no es un error, es pecado. Si se encuentra alguien haciendo cualquier cosa, no es error, es pecado. O sea, hay que llamar las cosas como son y con su nombre. Y acá dice claramente, ¿no? Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte de tu fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras. Clarito dice, no, si no se arrepienten. Es decir, el pecado trae consecuencias. Y si nosotros sabemos que estamos pecando o si sabemos que otro está pecando y como diríamos comúnmente le estamos acolitando, le estamos tapando, le somos panas, somos full amigos, yo no le puedo delatar a mi pana, nosotros caemos en el mismo error de esa persona. Así que no es ser malo, no es ser que me lanzó al agua, me traicionó, dañó una amistad de toda la vida. No, no es de eso. Más bien, si tu amigo habla de tu pecado, es en realidad tu amigo. Si tu amigo se queda callado cuando tú estás pecando y más bien te acolita a pecar, ese no es amigo. Y mucho menos es un hijo de Dios. Así que debemos tener claro, porque la iglesia de Tetira nos deja esa enseñanza. Pero algo más dice acá al final. Eh, pero vosotros y los demás que están en Tetira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso hay que tener muy claro. Dice, si vencemos, si nos mantenemos fieles de lo que el Señor nos dice, si nos mantenemos fieles de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, pues obviamente el Señor nos recompensará con su bendición y con su presencia. Si nosotros estamos pasando quizás algo negativo, algo malo, más bien deberíamos analizar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestros deseos y nuestras intenciones. Pero lo que nos dejan estas cuatro iglesias es que hay que ser fieles, como dice el final de cada una de ellas. Hay que ser fieles hasta la muerte, dice. Hay que ser fieles hasta el final. Por una simple razón, porque el Señor, como lo dijo en cada carta, Él conoce nuestras obras. Él nos está mirando y nos está observando. A Él no le podemos engañar. Y hay que ser muy claros en esto. Además de esto, no nos debemos conformar a lo que el mundo nos ofrece, porque como vemos en los ejemplos de acá, cuando yo empiezo a hacer las cosas del mundo, me conformo a esto y eso sigue aumentando y después me enfrío y me alejo del Señor. Que el Señor nos dé la sabiduría para comprender su plan, su propósito, su voluntad y sobre todo Él nos dé la comprensión con Santo Espíritu para poder entender cabalmente su palabra. Les invito a que sigan leyendo la Biblia, que sigan fortaleciendo en el Señor y que en este tiempo intercedan por los enfermos, intercedamos por aquellos que están en situaciones difíciles. Si nosotros también estamos en situaciones difíciles, que el Señor también nos ayude a salir y sobre todo que pueda todo este dolor pasar y que nosotros cuando regresemos de la vida normal, a la vida habitual, digamos, Señor, he aprendido mucho en este tiempo, he comprendido que tu plan, tu propósito era diferente para mi vida, no el que yo lo estaba llevando. La próxima semana, si el Señor lo permite, continuaremos y terminaremos con las últimas tres cartas de las 7 iglesias que estamos viendo. Mientras tanto, como les insisto, sigan animándose los unos a los otros, sigan fortaleciéndose en las cosas del Señor. Si sabemos que nosotros fallamos antes en cualquier circunstancia, tratamos de corregirla. Lo importante siempre y lo que nos va a hacer crecer espiritualmente y buscarle del Señor es su palabra. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra forma, otra manera de crecer espiritualmente si no es por medio de su palabra. Así que les animo a que diario lean la Biblia, tengan sus devocionales, sean fieles de la lectura, estén conscientes de que el Señor quiere siempre algo más para nuestras vidas. O sea, para el Señor no existe el conformismo, para el Señor no existe el que esto ya lo di y con esto me quedo conforme. Para el Señor existen hijos que son fieles, hijos que son
entregados a su causa, a pesar de que pase lo que pase. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga a todos y nos permita salir adelante en este tiempo y sigamos siendo fieles del Señor.